Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro noveno webinario con el tema Fundamentos, Funciones y Tablas Dinámicas en Excel. Para la realización del webinario, usted tendrá habilitada la sección del chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se enviará por un mensaje en el chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención. Disfruten del webinario. Muy buenas tardes, les saluda Patricio Cancela. Bienvenidos a nuestro noveno webinario gratuito del año 2020, organizado por la Unidad de Educación Virtual del SEC-EPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web sustentados en las tendencias actuales del Lazy Learning o programas de formación en vivo. Para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos, realizar el cuestionario de evaluación 25 puntos, realizar la actividad lúdica 25 puntos, aprobar con un mínimo de 70 puntos. Su certificado estará listo a partir del jueves 25 de junio del 2020. La asistencia se reflejará en calificaciones a partir del 22 de junio. El enlace lo puede encontrar en el aula de webinarios. El presente webinario tiene como objetivo identificar las principales generalidades de las funciones como de las tablas dinámicas en Excel. Expositor, ingeniero Luis Guevara. Luis tiene una formación profesional, es ingeniero informático de la Universidad Autónoma de Quito, analista de sistemas, Instituto Ecuatoriano de Informática, experto en procesos y learning en FATLA. Experiencia. Luis cuenta con una experiencia profesional es jefe del Centro de Cómputo Fundación Educativa Bautista Ecuatoriana, mantenimiento de computadores, Kairos EPN, instructor de diferentes paquetes informáticos de la Escuela Politécnica Nacional Kairos, diseño de libros de matemática, editorial Santillana. Cargos desempeñados: rector de instituciones educativas, vicerrector de instituciones educativas, profesor de matemática, profesor de computación, profesor de primaria, profesor de matemática, profesor de universidad en área informática. En este momento le damos una cordial bienvenida a Luis y le damos paso para que inicie su conferencia. Muchas gracias. Para mí es un gusto participar en este webinario y anhelo de todo corazón que se encuentren motivados para entender y comprender la problemática que vamos a tratar con un propósito claro: desafiarnos a aprender un poco más de Excel. A veces hay el concepto de que, como ya manejo por años Excel, conozco todo de Excel. Y la experiencia me ha dado el hecho de que, así yo tenga práctica en Excel, siempre hay cosas que aprender. Siempre es necesario también entender que nuestros cursos, los que ofrecemos nosotros, son un tanto diferentes a los que ofrecen un resto de instituciones. Es el caso de nosotros somos más realistas en lo que ofrecemos. Podemos ofrecerles cualquier cantidad de cosas y que no lo vamos a verificar bien. Y entonces ese es nuestro énfasis. El énfasis es que lo que vamos a ver, lo que les estamos ofreciendo, usted va a salir aprovechando, yo diría que al 100%. Cuando hablamos de fundamentos, funciones y tablas dinámicas en Excel, estamos hablando de prácticamente 3 cursos que tenemos nosotros. La temática que vamos a desarrollar en este webinario se enfoca en 4 parámetros fundamentales. Vamos a hablar de una introducción
El propósito real y una herramienta poderosa del Excel, que son las funciones, por un lado. Estaremos verificando el Excel más detenidamente desde el punto de vista de cuáles son esos fundamentos y esas herramientas. No es un Excel básico, no es empezamos desde cero. La idea es darle a usted otros elementos activos de Excel para que usted sea más eficiente. Indudablemente que vamos a topar las funciones y datos de Excel, vamos a gestionar datos, vamos a trabajar con tablas dinámicas, y el webinario también tiene un propósito, que usted vea ejercicios prácticos. Varios de los ejercicios que nosotros vamos a verificar en esta tarde están orientados a experiencias de estudiantes o experiencias de las personas en el diario vivir. Y entonces, ante esa situación, nos tenemos que traducir en rapidez las cosas que hagamos. ¿Sí? Para todos no es desconocido el hecho de que Excel es una de las herramientas que brinda una gran cantidad de bondades y por su estructura facilita el trabajo, así no seamos expertos en informática, ¿sí? Es un ambiente demasiadamente amigable, y a partir de la versión 2010 hubo cambios radicales hasta en su interfase y en las herramientas que está proveyendo. Una conjunción de herramientas optimizadas en gráficos, en las mismas tablas dinámicas, en cierta optimización de funciones, que realmente hacen una herramienta muy poderosa. Y ustedes no me van a dejar mentir. Casi en una gran cantidad de trabajos nos están preguntando cuál es nuestra cantidad de conocimiento en cuanto a Excel, o calidad de conocimiento en cuanto a Excel. Nosotros no nos vamos a limitar exclusivamente a usar estas herramientas necesarias, sino también a implementar algo propio. ¿Sí? Tenemos las funciones que normalmente hemos estado acostumbrados a cierto tipo de funciones, quizás por la facilidad que nos brinda, pero nosotros en nuestros cursos ofrecemos una gama de funciones y de aplicaciones prácticas que van a incidir en su trabajo. Cuando yo estoy dando clases aquí en el SEC, siempre estoy motivando a las personas para que vayan de a poquito insertando lo que estamos aprendiendo en la práctica diaria. Indudablemente que al inicio tenemos que tener cuidado, porque hay momentos en donde una función puede afectar la información que tengamos, y entonces es mejor trabajar con bases de datos auxiliares, con lo cual no tendríamos problema si producimos algún error, alguna situación. Y entonces, el objetivo es utilizar activamente las diferentes herramientas y llegar con nuestro último curso, este nivel avanzado, ya a verificar ciertas opciones que con un poquito de dedicación implica ya algo de una tendencia a las macros, o si no, ahora ustedes deben de estar escuchando mucho el famoso Power BI, ¿sí? Nosotros también aquí capacitamos en eso, pero estos 3 cursos son una apertura. El momento que nosotros tenemos una mayor destreza, llegamos a una actividad más fructífera y podemos hacer tranquilamente el curso de Power BI sin ningún problema. Pero acerquémonos un poquito al propósito que tiene Excel, ¿no? Y aquí yo rescataría 3 palabras: analizar, gestionar y comunicar. Nuestra herramienta de Excel no va a ser exclusivamente de realizar actividad mecánica. Los que trabajamos en Excel nos damos cuenta que muchos de los procesos son repetitivos, pero llegado el momento podemos hacer herramientas de análisis. La información que trabajamos me va a permitir gestionar información, ¿sí?
y transmitir o comunicar esa información que estamos trabajando en el día a día. Presentar un gráfico con cierto criterio que nos va a dar, en un momento dado nos va a dar, en las etapas de decisión nos va a dar justamente ese criterio para decidirnos por una situación u otra en base a la información alimentada, en base a la información analizada. Eso es lo que hace de esto algo muy, muy valioso. Y nosotros queremos despertar en ustedes el hecho de ser elementos críticos, de análisis. No necesitamos exclusivamente personal que esté activo en forma mecánica, sino que haya criterio en las cosas que hacemos. Y nosotros también como parte de la Escuela Politécnica Nacional, en nuestros cursos pretenden eso, ¿sí? Analicemos con más detalle lo que se verá el primer curso, ¿no? Que son fundamentos y herramientas de Excel. La palabra aquí siempre es yo conozco Excel y me parece demasiadamente básico lo que vamos a ver. Y vuelvo a insistir lo que les decía hace un rato. El hecho de nosotros manejar adecuadamente una información no me da para decir que conozco plenamente el Excel, porque Excel tiene una gran cantidad de herramientas, de funciones, de ciertos truquitos, si el término cabe, que nos dan ese poder y nos dan esa necesidad de cada vez ir aprendiendo más. Considero que he tenido casos, gente que tiene años trabajando en Excel, me han dicho a mí, lo que vamos a ver me parece muy básico, pero en el momento que va ingresando al curso, en el momento que ve el diseño de nuestros cursos y ve la realidad de ellos, se han decidido por más bien optar por seguir desde el básico y luego la cadena de programas que tenemos preparados para ustedes. Entonces, indudablemente que vamos a trabajar con formatos, con fórmulas, considerando que el formato es presentación de información, ¿sí? Hay momentos en donde queremos, desde el primer día de clases, ya establecer fórmulas, ¿no? Yo les digo, tranquilo con las fórmulas. Si nosotros entendemos el interfaz claramente de Excel, si yo puedo hacer cierto tipo de modificaciones en las opciones de Excel, en la configuración de Excel, haré que mi trabajo sea más eficiente. Les doy casos del hecho de presentar una pantalla con ciertas características que más bien ayuda al trabajo. Se lo puede hacer haciendo cambios en la configuración. Ciertos tipos de cambios también en opciones de Excel me va a permitir ser más eficiente. La eficiencia en nuestro medio se mide con velocidad en las cosas que hacemos. Y eso es lo que nosotros pretendemos de ustedes. Que en nuestros cursos, después del curso, usted sea más eficiente, sea más rápido en los procesos que a usted le encarga, ¿sí? Si vamos a hablar de algo específico, ¿sí? Hay formatos que nos permiten un trabajo más eficiente. Cuando no manejamos adecuadamente formatos, digamos, la presentación de información, hay ocasiones en donde hay un número, pero quiero ponerle, hablemos de dinero, 10,000, y quiero que aparezca la palabra dólares. Pero dólares yo la puedo poner como un formato, y el número sigue siendo número. Cuando nosotros cometemos el error de en una celda incluir números y texto, y creemos luego que me va a servir para establecer fórmulas, hay dificultades con eso, ¿sí? Otra penosa situación que yo veo en años de enseñanza de Excel es que no manejamos adecuadamente las famosas referencias relativas y las famosas referencias absolutas. E incluso hay otro tipo de referencias, las referencias mixtas, que utilizándoles adecuadamente una referencia mixta, algo que hago con una referencia absoluta, y me demoro, por decir algo, unos 5 minutos, con una referencia mixta,
yo lo puedo hacer en 1 o 2 minutos, nada más. Entonces hay ciertas cosas que es necesario que nosotros entendamos y estemos abiertos a aprender un poquito más. Cuando vamos al segundo módulo, programa de Excel dedicado y orientado a funciones y datos, muy pocas personas trabajan con funciones adecuadamente. Trabajan con anidación de funciones, ¿sí? Y la aplicación, función y gráfico es algo bastante interesante, que es necesario que nosotros entendamos que la aplicabilidad de una correcta uso de herramientas, en este caso, como son las funciones, igual redundará en bajar los tiempos de trabajo en determinada tarea. El siguiente módulo que nosotros estamos ofreciendo es justamente la gestión de datos con tablas dinámicas. Nosotros vemos el buen amor a las tablas dinámicas. Y el estudiante dice, yo ya sé Excel y quiero tablas dinámicas. Cuando alguna ocasión se ha dado, por alguna circunstancia, un estudiante llegó a tablas dinámicas y de pronto no siguió los cursos anteriores, se da cuenta que le falta cierta base, cierto criterio en las cosas que hacemos. Indudablemente tablas dinámicas es una herramienta poderosa, pero la experiencia me ha dado de que hay personas que cierto tipo de operaciones les gusta trabajar con funciones. Dicen, no, tablas dinámicas me da esta dificultad, mejor yo trabajo con funciones y me da algo más seguro. Indudablemente que otro dirá, no, tablas dinámicas, yo me quedo con eso, ya es criterio de cada persona. Nosotros trabajamos con una gran cantidad de ejercicios de todo tipo para justamente tener más claro la eficiencia de las tablas dinámicas. ¿Sí? Y obviamente, nuestra tendencia es ir más allá. Siempre vamos a quedar con algo más. Tablas dinámicas dará una expectativa a lo que después puede ser un curso de Power BI. Indudablemente que, ustedes saben, hay personas que tenemos una habilidad para ciertos procesos. Hay otros que nos cuesta un poquito más, pero yo creo que la secuencia es algo muy bien dosificado y que nos llevará a un éxito 100%. A donde entramos en este momento es justamente a mirar ejercicios, para ver justamente algunos tipos de ejercicios que lo tengo en mi computador para poder establecer bondades que establece Excel aplicado a las situaciones de nuestro diario convivir en el trabajo. Entonces, es importante ese hecho, ¿sí? Vamos a ingresar. Quiero ver si ya pueden compartirme poder compartir el contenido de mi computador y poder allí establecer ciertas cosas que son necesarias para entenderle mejor. Muy bien. Es también interesante entender que la práctica del Excel no solamente es mirar el trabajo, sino constantemente verificar verificar constantemente. Indudablemente, la práctica me va a dar. Podemos aprender una serie de vicisitudes, ¿sí? Y allí ingresamos a trabajar frente a los problemas y frente a la práctica. La práctica me va a dar una experiencia
que me va a sorprender en un momento dado. Al inicio será un tanto difícil, o no digamos difícil, sino no tan fácil llegar a un objetivo, pero ya con la práctica, indudablemente que nosotros llegaremos a acá. Ahora sí vamos a trabajar con unos archivos que justamente los tengo preparados para que trabajemos, ¿sí?, sin ningún problema. Entonces les decía, tenemos un problemita en el internet, pero ya vamos a les comunicaba que es importante el hecho de la práctica en cada una de nuestras tareas, cuando vamos descubriendo algo nuevo, ¿sí? Una dificultad acá. Listo. Exactamente, ya estamos aquí. Gracias. Muy bien. Estamos ahorita con una primera hoja, pero quiero otra en este momento, quiero esta plantilla, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a trabajar y para aquellos que trabajamos con información, y recopilamos información de diferentes personas, pero el trabajo es el mismo? Nos dan un formato ya definido, pero curiosamente nos llega la información alterada, los formatos cambiados, ¿sí? Y entonces nosotros debemos forzar a la persona a que nos deje automáticamente sola o se dedique exclusivamente a la información que se le pidió. Cambian los títulos, cambian el tamaño de las celdas, y entonces se nos produce una tarea titánica el poder ir depurando la información que nos entregan para armar ya el archivo definitivo. Entonces les decía el hecho que vamos a esta zona, donde está la nota 1 y la nota 2, la vamos a dejar libre para que la persona ingrese la información sin ninguna novedad, ¿sí? Antes de ello nosotros vamos a digitarle aquí una fórmula para que me calcule el promedio, pero mejor dejémosle sin función para que no nos dé un error. Yo le digo igual, paréntesis, vamos a sacar el promedio de esas dos notas, ¿sí? Y la vamos a dividir para 2. Vamos a dividir para 2, ¿sí? Listo. Indudablemente este momento me da 0 porque no tengo ningún tipo de información. Entonces, ¿cuál va a ser mi propósito? Aislar a esto, para que nadie me altere la hoja, y estas dos columnas, estas dos, donde está la nota 1 y la nota 2, son las únicas que le voy a permitir a la persona modificar, ¿sí? Entonces, una herramienta fácil, vamos allí, vamos a formato de celdas, en formato de celdas vamos a proteger, quitamos la opción de bloqueado ahí, ¿sí? Y luego sí, pues en cambio nos vamos a
acá, en el título de la etiqueta de la hoja, ¿no? Y vamos a igualmente a proteger la hoja. Le vamos a dar una contraseña. Digamos que mi contraseña es curso, ¿sí? Mi contraseña va a ser curso. Le voy a quitar esta selección de celdas bloqueadas para que me dé libertad a lo que yo quiero hacer. Le doy a aceptar. Nuevamente digito curso, ¿sí? Y le doy a aceptar. ¿Qué logro con esto? Trato de hacer clic acá. No puedo alterar absolutamente ninguna zona de las que estoy trabajando. Pero el momento en que yo me voy a nota 1 o a nota 2, son las únicas secciones donde yo puedo ingresar notas. Un 10, pongo un 1, un 9, un 8, un 7, y así, ¿no? En total, lleno la información. Démosle número 6. Y acá, solamente para que usted se verifique, yo digo 3.5 y me está calculando el promedio. ¿Sí? Le digo un 6 y me calcula el promedio. Doy un 4, está sacando. Le doy un 9, le doy un 1. Y obviamente, esta sección es la única apta para mi trabajo. Entonces, con este ejemplo, lo que quiero darles es que tranquilamente puedo armar plantillas de Excel y yo, como conozco la contraseña, yo soy el que voy a modificar, voy a cambiar, ¿no? Y entonces, necesariamente, yo puedo establecer este tipo de protección y esto implica ahorro de trabajo para que yo pueda conjuntar la información y listo. Porque se me ocurre algo. Hay momentos en donde el promedio estaba establecido ahí y yo cambio la fórmula. A mí me gusta ponerle función o alguien va y me altera el promedio, la fórmula, y ya se modificó lo que yo quería. Este ejemplo es demasiadamente básico, pero usted ya puede estar imaginándose un ejemplo práctico para proteger una plantilla y usted ve las bondades. ¿Sí? Punto número 1. Algo que quisiera establecer será ejemplos prácticos de selección o de búsqueda de información. ¿Sí? ¿Dónde está búsqueda de la información? Acá. Perdón, no quiero quiero. Ya. Hay ciertas operaciones que inexplicablemente no nos enseñan en cualquier curso, ¿no? Aquellos que trabajamos con bases de datos grandes, nos damos cuenta que, por ejemplo, nos llega la información, observo lo que tenemos aquí, da la información y penosamente esa información tiene espacios en blanco. Y yo creo que los que me están escuchando tuvieron el problema ese y tocó borrar línea por línea. Y no sabemos ciertas herramientas que las tenemos a la mano y que podemos usarlas, ¿no? Por ejemplo, voy a ir a especial, ¿sí? Digo celdas en blanco y le digo aceptar. Este momento me ha seleccionado todas aquellas celdas que están en blanco. Entonces yo quiero eliminar, ¿no? Quiero que se junte la información, ¿sí? Le doy un control menos. ¿Sí? Dice desplazar las celdas hacia arriba, sí, le digo aceptar. ¿Y qué he logrado? Compactar la información con una simple herramienta que hemos usado, ir a especial, que me produce una selección múltiple de acuerdo a varios criterios. ¿Sí? La ir a especial me permite seleccionar información según criterios. En este caso nosotros cogimos criterios de celdas vacías. Y hemos hecho algo.
Cuando antes tranquilamente nos hubiéramos demorado, línea por línea, eliminar eso. Y aquel que no ha sufrido eso, es decir, que no ha manejado adecuadamente el Excel. A todos nos ha pasado, ¿sí? Pero vayamos a la hoja 2, otra aplicación de este IRA especial. Resulta que estoy haciendo un listado y de pronto el mismo problema, Pichincha me queda vacíos, Guayas me queda vacíos, pero ¿qué sucede? Yo quiero que esta información, asumo, aquí está Pichincha y digamos que hay más información, pero la información de abajo también es de Pichincha. Es decir, el registro, la línea de abajo es Pichincha, la línea siguiente también es Pichincha, y así sucesivamente. Entonces yo quiero que eso se repita, para no estar digitando o copiando a cada rato Pichincha. No digo que no es posible hacerlo, pero va a requerir un poquito de mayor tiempo. Selecciono asimismo la información, me voy a ir a especial, ¿sí? Ir a especial, selecciono asimismo las celdas en blanco, digo aceptar, y aquí voy a establecer una pequeña fórmula. Digo muy igual, y yo quiero que se repita la celda de arriba, ¿sí? Presiono control enter y listo. Ven, ya he repetido y no he tenido que estar haciendo de uno en uno. Los que trabajamos con bases de datos grandes, estamos hablando de 1000 registros, estamos hablando de 2000 registros, de 500 registros, y estar enmarcados en repetir la información y repetir la información, cuando tranquilamente esto lo podemos hacer, más me demoro o a veces en seleccionar la información que yo en realizar la operación. El ejemplo que escogí hasta al final de este ejercicio es el hecho de que para ciertos procesos, y me van a entender mejor los que han trabajado con bases de datos, yo quiero que me aparezca 0 en vez de esos espacios en blanco, ¿sí? No quiero que... Entonces, y nos toca muchas veces espacio en blanco poner 0, poner 0, poner 0, poner 0, porque después quiero hacer operaciones y no me salen los resultados requeridos. Entonces, así mismo, selecciono, me voy a ir a especial, indudablemente sigo con esto de celdas en blanco, ¿sí? Voy a aceptar. Yo quiero que me ponga 0, ¿sí? Presiono control enter, ¿sí? Y tengo todos los espacios que estaban vacíos con 0 y ya no tengo que estar haciendo de uno en uno. Todo esto ha surgido, estos ejemplos que les hemos estado dando, ha surgido de la experiencia de los alumnos, que en un momento dado nos han contactado y nosotros vimos necesario realizar este tipo de ejercicios para poder facilitar nuestra tarea. Según nuestra presentación, decía que teníamos búsquedas, ¿no? Y vamos a trabajar con algunas búsquedas. ¿Sí? Búsqueda de información. Tenemos aquí algo muy típico, una base de datos bastante grande, bueno, no tan grande esta, pero yo quiero que en esta sección de arriba, digitar la cédula, y dependiendo de la cédula, me transmita la información que está acá abajo. ¿Sí? Entonces algunos dirán ya, aquí, buscar. Entonces vamos a probar con este, control C, perdón, y voy a copiar. Entonces quiero que sea bien ilustrativo lo que queremos hacer. Yo puedo escoger cualquier cédula, pero quiero que aparezca directo la información de esa persona. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí un igual, un buscar B, ¿sí? Un buscar B. El código que quiero buscar está allí, punto y coma. La matriz que voy a buscar está aquí, de donde voy a extraer mis datos. Esta es la matriz, ¿sí? Es la matriz, punto y coma. Y le voy a dar la columna. En este caso, los datos que yo quiero que aparezca el nombre, en este caso,
está en la segunda columna. La segunda columna. Ya. Por ahora quiero que observemos el siguiente detalle. Cierro. Enter. Muy bien. Yo cojo esta cédula, control C, control V. ¿Sí? Y resulta que me está dando siempre Bucheli. Esas son las cosas que queremos nosotros corregir. ¿Cuántos de nosotros en un momento dado esta función buscar B nos ha causado problemas? Y eso redunda en tiempo. Simplemente por no haber usado adecuadamente. ¿Sí? Otra cosa. Aquí, esta es la matriz que estamos escogiendo, y si yo quiero que esta no cambie nunca, tendré que darle una referencia absoluta. Entonces ahí no va a tener cambios. Luego aquí, tengo que yo quiero una coincidencia exacta. Cuando me da la coincidencia, es decir, tomo este parámetro falso, ¿sí? La coincidencia es exacta, y allí no va a haber problemas en lo que estoy haciendo. ¿Sí? Note una cosa. Tenemos la cédula. Hagámosle con esta para ver si nos cambia. Control C, control V. Note, me da zurita. Ahora sí coincide. Le doy otro, control C, control V. Ah, ya me dio for. ¿Sí? Entonces, miren, este es el nombre. Pero aquí me dice nombre y apellido. Casi siempre las bases de datos tienen en dos campos diferentes los apellidos y los nombres. Entonces nosotros aquí tendremos que hacer una doble búsqueda. ¿Sí? Antes de continuar, luego vamos a arreglar esta partecita. Yo tranquilamente podría copiar esto. ¿Sí? Podría copiar con el propósito de que nosotros poder buscar adecuadamente lo que nosotros queremos. Mira aquí, tengo yo buscar, nosotros, si yo hubiera fijado esto, no habría ningún problema. No me sacaría ese error que me saca. Voy a fijar el A4, una referencia absoluta, ¿sí? Perdón. Aquí lo voy a fijar. Entonces ahí no tendré ningún problema. Entonces lo que tratamos es de que justamente usted vea que si yo copio, indudablemente todo me va a salir for, pero al momento de copiar aquí, lo que tengo que cambiar es la columna. ¿Sí? En el caso de esta, la columna no es la 2, es la 4. Entonces pongo la 4. ¿Sí? En la siguiente, aquí solamente dejémosle el formato fecha, nada más. Dejémosle en formato fecha. ¿Sí? Formato número, dejamos como fecha y aceptar. Acá también vamos a poner una 5, porque 5 es la matriz, y dejémosle el formato fecha. Copiemos la fecha, el formato, perdón, y ahí tenemos. Tenemos acá, en cambio, vamos a cambiar el 2 por el 6. Listo. Acá tenemos el 2 por el 7. ¿Sí? El 2 por el 8. Listo. Y 2 por... Aquí cambiamos 9. Listo. Entonces, miren. Copio este que dice Guevara Héctor. Vamos a copiar esa cédula y lo pongo acá. Control V. Tenemos una opción que me está cambiando. Y que si usted ve, ahí está la información. ¿Sí? Entonces, note, es una búsqueda. Pero nosotros no solamente nos dedicamos a realizar ejercicios con búsquedas, o solamente usar la función buscar B, sino podemos usar otro tipo de funciones. Por ejemplo, vamos a ver otro tipo de búsquedas. ¿Sí? Otro tipo de búsquedas. Estamos con esta búsqueda. Este es un caso típico.
Un caso típico de una búsqueda, ¿sí? Una búsqueda en una base de datos de una empresa, ¿sí? Que quería validar, pero quería validar de tal manera de que verificar que exista esta empresa cuyo RUG es este. Y justamente teníamos la base de datos del SRI, ¿sí? En donde están las características, y aquí está el RUG de esas empresas. Pero, por obvias circunstancias en las transacciones que estaban haciendo, ¿sí? Se daba el hecho de que la información no estaba adecuada y entonces me daba errores. Y la idea era saber buscar adecuadamente esta función. Y por eso es que diseñé algo como esto, que quiero copiarlo ahora. Sí, quiero copiarlo para que ustedes lo vean. Pues, por ejemplo, aquí, esta función de búsqueda me determina si es que este RUG que está en esta base de datos y que obviamente está en la base de datos del SRI, ¿sí? ¿Existe o no existe? Si es que no lo encuentra, si mi búsqueda no lo encuentra, va a salir un no existe el listado del SRI. ¿Sí? Hemos usado una buscar en este caso no buscar simple porque se hace en base exclusivamente a la columna 5, desde B5 a B3 de 318. La columna B, aquí estamos buscando esta columna B, solamente de este, entonces por eso no tenemos que usar ninguna variante de buscar B, sino buscar. Entonces está buscando si es que ese código existe. Entonces, pero aquí hay el asunto, ¿no? Que si yo no le utilizo esta función si.error, observemos, si.error. ¿Sí? Y démosle el mensaje cuando sale. ¿Por qué se lo pone así .error? ¿Sí? Aquí, si yo copio hacia abajo, aquí cuando no existe, seguramente este código no existe, me sale un error. Yo no puedo presentar un informe, y donde me salga el error. ¿Qué va a decir quien recibe esta información? El que diseñó no sabe, por eso sale con errores. Pero el asunto es que la función me saca un error porque no existe ese RUG. Y para eso usamos la función si.error. Cuando aquí lo que esté en buscar me genera un error, ponga no existe en el listado de SRI. Entonces si yo copio esto otra vez, me queda automáticamente la función. Entonces miren, son herramientas que nuestros cursos pretenden realizarlos, pero aplicado a la tarea diaria. Es indudable que hay ciertas cosas que la solución es rápida, ¿no? Porque a veces viene el estudiante y dice, yo quiero que me ayude con esto, pero ya cuando implica una serie de datos más, una serie de información adicional, ya es otro cantar. Ya sería una consultoría ahí. Pero nosotros, ya le digo, lo que queremos y pretendemos es que nuestros cursos vayan exclusivamente a cubrir esas necesidades prácticas. ¿Sí? Y finalmente quiero compartir con ustedes un ejemplo, ¿no? Tenemos aquí una base de datos, ¿sí? Pequeña, con, qué sé yo, las ventas que genera cada persona en los 6 primeros meses. ¿Sí? Y nosotros tenemos acá un resumen de la información, ventas semestres. Siempre queremos confrontarnos a los cuadros, ¿no? Entonces aquí, simplemente, tengo aquí un pequeño combo box que se lo puede y que es parte de nuestro estudio, en donde yo digo, muy bien, yo quiero ver la actividad de Zoraida. Hago un clic ahí
y mire la actividad. No tengo que estar generando por cada persona un gráfico, que escojo y que genero una parte para el gráfico. No, sino que en un resumen de información, simplemente tengo lo que necesito. Aquí está la actividad de Angélica en los 6 primeros meses. ¿Sí? Una Tatiana. Y así sucesivamente. Pero estoy usando un elemento adicional, que es un combo box. ¿Sí? Estoy usando, aquí si usted ve, estoy usando una función elegir. ¿Sí? Y aquí está una serie de cosas que por ahora no es el objetivo que usted entienda eso, pero será parte de elegir. Elegir lo puedo usar como una herramienta adicional de búsqueda. Y acá tenemos otra función. En cambio aquí tenemos una función índice. Fíjese usted, índice y una serie de instrucciones adicionales que nos permiten justamente llegar a nuestro objetivo. Aquí hay una fórmula para sumar, pero aquí voy. ¿A qué voy aquí? Siempre estamos nosotros convencidos de que la única herramienta o la única función para buscar es buscar H o buscar B. Aquí tenemos otras funciones, índice, elegir, una combinación de funciones que hacen la misma estrategia de trabajo y podemos llegar a la solución. Entonces, lo que hemos pretendido con este webinario es mostrar las bondades de nuestros cursos. Aquí están unas pequeñas pastillitas que lo que queremos es que usted se quede con eso y que pronto usted vea la información y sea parte de nosotros. Nuestros cursos son evidentemente reales. Lo que les vamos a dar, lo que queremos que sepa, no podemos ofrecerle cosas increíbles. Podemos dar un montón de información, una gran cantidad de información, pero lamentablemente no va a llegar ni a ver eso. Y los grandes perjudicados serán ustedes mismos. Nosotros somos demasiadamente realistas, por algo somos el primer centro de educación continua del país. Tenemos una serie de procesos para ir depurando nuestras actividades y lo que ofrecemos lo cumplimos. Nosotros no trabajamos con vender ciertas cosas que a lo mejor le darán a toda velocidad, pero su grado de entendimiento será muy poco. Entonces, esto es lo que queríamos compartir esta tarde con ustedes y bienvenidos a este mundo del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional y nuestros cursos de Excel. Listo. Muy buenas tardes. Les saludo Marcela Peñerrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática de webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Luis, tenemos nuestra primera pregunta. ¿Sí? En Excel en línea y en el escritorio, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, el Excel en línea obviamente va orientado a un trabajo multitarea, es decir, que puede trabajar de diferentes estaciones con una misma base de datos de Excel. ¿Sí? Hay momentos en donde el usar el Excel en línea por nuestros problemas de Internet se hace un tanto lento que frente a tener el Excel en nuestra propia computadora. Entonces hay que hacer un análisis, ¿no? Si la red está saturada, la red está accediendo a muchos, hay un poco de dificultad. Yo diría que hay que analizar los dos, ver la realidad que estamos viviendo con el Internet en nuestro hogar o donde estemos trabajando y ahí podremos hacer, no es algo determinante, ¿no? Hay que analizarlo y ver las bondades que tiene el uno y el otro. ¿Sí? Ya. Joel nos pregunta, ¿cómo puedo hacer para ir a especial? Para ir a especial, nosotros utilizamos la tecla, después de haber seleccionado la información, presionamos F5, la tecla de función F5. Y de ahí el proceso que hemos mencionado. Ya, muchas gracias.
Jesse nos pregunta, en Excel, si el Excel le permite realizar programas y en formularios. Se los puede hacer, obviamente con un poquito de macros también. ¿Sí? Dentro de en educación continua, cuando tendríamos presencial, tenemos un curso de macros y se los puede hacer. Sí, se los puede establecer macros para establecer plantillas sin ningún problema. Nuestra siguiente pregunta, ¿qué de las funciones de Excel se pueden aplicar uniendo con otras? Hay funciones que permiten anidación, quizás otras no, ¿sí? Pero la gran mayoría me permite anidar, es decir, una función dentro de otra función. Creo que va orientado por allí la pregunta. No hay ningún problema con eso. Podemos anidar funciones sin ningún problema y la gran mayoría de funciones me permiten, ¿sí? Gracias, Luis. ¿Cuántos datos podemos almacenar en Excel? Estamos hablando de millones. ¿Sí? Imaginémonos que nosotros tenemos nuestra información, solo si vamos a columnas o a celdas, a número de filas, ¿sí? Tenemos una gran cantidad, ¿no? Cada hoja de datos es millones de celdas. ¿Sí? Muchas gracias, Luis. ¿Cuántos datos podemos, hay alguna funcionalidad de Excel que permita identificar un dato en la base de datos? Perdón, ¿me podrías repetir otra vez? Que si hay alguna funcionalidad de Excel que permita identificar un dato en la base de datos. Claro. Nosotros hemos visto ejemplos de buscar. ¿Sí? Una búsqueda de CS. Yo tengo, como todos sabemos, en una base de datos va a haber un código especial que identifica a cada uno de los registros. Y entonces, esos registros pueden ser identificados con el código, pero gracias a estas funciones de búsqueda. Que hay varias funciones de búsqueda, ¿no? Entonces la información llega de donde nosotros queramos, de diferentes hojas o de diferentes libros. Incluso. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Los datos para trabajar en Excel, es preferible trabajarlos con tablas dinámicas o solo con funciones? Como yo había mencionado, la tablas dinámicas tiene una versatilidad increíble y lo podemos hacer tranquilamente, ¿sí? Pero yo he notado, en base a la experiencia, que hay estudiantes que dicen, yo no me quiero complicar con tablas dinámicas, mejor para mí más fácil utilizo una combinación de varias funciones. Indudablemente que la combinación de funciones requiere ya un poquito de experiencia, ¿no? Y entonces logro la misma operación, ¿sí? Hay bondades que tienen las funciones, hay bondades que tiene la tabla dinámica, y hay las personas, unos se familiarizan con ciertas funciones y lo trabajan adecuadamente, y otros prefieren las tablas dinámicas. Yo diría que una gran mayoría prefiere tablas dinámicas. Muchas gracias, Luis. ¿Cuál es el comando para mantener constante una celda? Si yo quiero mantener constante una celda, es una referencia absoluta. Y la referencia absoluta la conseguimos cuando nos posicionamos en una celda o el nombre de la celda y presionamos F4. Una referencia absoluta. Esa no va a cambiar por ningún motivo. En el momento que estemos usando en fórmulas, me refiero, ¿no? Ya, gracias. Cristian nos pregunta, perdón. No sé. Ya, nos preguntan si en qué momento se sugiere bloquear determinadas celdas en macros y si es del mismo proceso. Bueno, la macro, obviamente, uno puede proteger la macro. La macro, pues, dando una clave a la macro, ¿sí? Para que no sea modificada por ninguna persona. Y la macro va a hacer exclusivamente lo que yo quiero que haga. Una macro puede ser un conjunto de operaciones. Lo que sucede es que si los que tienen trabajo con Excel saben que casi siempre, todos los días, estamos confrontados a actividades rutinarias, es decir, es lo mismo y lo mismo. Entonces, hago una macro para que me haga ese proceso repetitivo y no estar haciendo todos los días manualmente lo mismo.
Entonces la macro me permite eso, ¿no? Que podríamos hacer una combinación de la macro con lo que hicimos en la protección de la información. Sí, lo podemos hacer también, ¿sí? Ya, muchas gracias. Ya, ahora sí, la pregunta de Cristian. ¿Qué hacer cuando no se encuentra disponible la clave en la cual se protegió la hoja de Excel? Ay, lo que sucede es que un error de estos es un tanto peligroso porque la información se encripta. Y no es así nomás de poder descubrir la clave, ¿no? Normalmente no es, a menos de que haya vía programación, uno rompe el esquema de Excel y ahí entra a la programación de Visual Basic, ¿no? Ustedes saben que, o si no lo sabían, tanto todo lo que es Microsoft Office es algo implementado en Visual Basic. Y entonces, si logramos romper esa secuencia y entrar a la programación de Visual Basic de la hoja de Excel, se podría cambiar, pero normalmente no es bien cerrado. Los virus rompen esa secuencia, indudable, ¿sí? Tenemos esta última pregunta. Carlos nos pregunta que en su Excel no puede colocar la función buscar. ¿Cómo puede activar esa opción? Ya, yo creo más bien ahí es que depende mucho de las versiones de Excel. Buscar tuvo más influencia a partir del 2010, ¿sí? Antes teníamos consulta H o consulta B, o consultar. Todas esas funciones fueron cambiadas con las nuevas actualizaciones de Excel y ahora es buscar, ¿sí? Pues a lo mejor, pienso yo, es una versión diferente a las actuales y entonces obviamente no hay esa función. No hay esa función. Agradecemos la intervención de Luis en nuestro 9º webinario gratuito 2020. Para finalizar, les extendemos la invitación a participar en nuestros cursos virtuales en vivo. Para una mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web. Gracias por su participación. Esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Luis, por su intervención y agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Les recordamos que para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos, realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos, realizar la actividad lúdica, 25 puntos, aprobar con un mínimo de 70 puntos. Su certificado estará listo a partir del jueves 25 de junio del 2020. La asistencia se reflejará en calificaciones a partir del 22 de junio. El enlace lo puede encontrar en el aula webinarios. Muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente webinario. Agradecemos nuevamente la intervención de Luis, de igual forma la asistencia de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por su atenta exposición. A todos los participantes les invitamos a completar la encuesta de satisfacción, así como completar las actividades para obtener su certificado de asistencia. Éxitos y muy buena tarde.